Bueno, perdón, pensé que no había empezado. Seguimos desarrollando la teoría de Kelsen, la teoría del derecho de Kelsen, la teoría pura, y vamos a entrar ahora en algunos conceptos jurídicos fundamentales. Eh, bueno, ya vimos el concepto de derecho, lo distinguimos de la moral, y, digamos, el concepto específico que hasta ahora, con el que hasta ahora contamos del derecho es el tema de la coacción, ¿no es cierto? Porque tanto el derecho como la moral son normas que regulan la conducta recíproca de los hombres, pero el derecho lo hace en forma coactiva. Hasta ahí habíamos llegado con la diferenciación entre el derecho y la moral. Ahora vamos a entrar específicamente en los conceptos jurídicos. Tenemos, decíamos, el concepto de coacción, por ahora, ¿no? Bueno, a partir de ese concepto vamos a desarrollar los otros conceptos jurídicos fundamentales. Siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta que de lo que acá se trata, en este texto que ustedes tienen, es de construir una teoría científica acerca del derecho, ¿no es cierto? Habíamos dicho, hacemos un puente con el video anterior. Habíamos, dado algunas características de la ciencia, ciencia como conocimiento, conocimiento racional y empírico. También aludimos a la característica de la objetividad de la ciencia. Sobre todo el último video tuvo que ver con esa cuestión, con la objetividad. También aludimos a lo empírico, pero quizás hoy no podemos tener la cuestión de lo racional, del carácter racional de la ciencia. Y habíamos dicho que justamente los enunciados con que la ciencia describe su objeto deben estar concatenados lógicamente y no deben incurrir en contradicciones, ¿no? Para decirlo de otro modo, digamos, los conceptos que construye la ciencia, en este caso la ciencia jurídica, para dar cuenta de qué, del derecho, bueno, los conceptos que construye la ciencia son conceptos que están concatenados, que tienen alguna relación, es un sistema de conceptos. Eso es lo que ustedes vieron con el doctor Petoruti, ¿no es cierto? Digamos, la ciencia como un conocimiento sistemático. Bueno, porque es un sistema de conceptos, ¿no? Conceptos que están vinculados entre sí. Entonces, esa noción, esa primera noción, esa caracterización del derecho, ese concepto de derecho como normas que regulan la conducta recíproca de los hombres, o de los individuos, vamos a decir, porque los hombres ya es muy antiguo, ¿no? De los individuos, digamos, la conducta recíproca de los individuos en forma coactiva, eso sería el concepto madre. En ese concepto deben subsumirse los demás conceptos, deben encajar los demás conceptos que construye la ciencia para ir dando cuenta de cada parte de ese objeto llamado derecho, ¿no es cierto? Bien, entonces, tomemos la idea de coacción que ya habíamos caracterizado, que habíamos relacionado con la fuerza física, que habíamos relacionado con actos que se infringen a un individuo o a varios individuos, digamos, sin el concurso de su voluntad, ¿no es cierto? Y si es necesario, por la fuerza. Bien, habíamos visto que la coacción, bueno, es algo que enlaza la norma, digamos, a ciertas condiciones que la propia norma determina, ¿no es cierto? O que el propio sistema de normas determina, ¿no? Porque la norma no es algo aislado, son el derecho, el objeto derecho es un sistema de normas, son normas relacionadas entre sí. Todavía no vimos qué tipo de relación tienen, pero eso lo vamos a ver posteriormente, pero vimos que es no un conjunto, sino un sistema de normas enlazadas entre sí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, digamos, esa coacción es algo que es la consecuencia que el orden jurídico le enlaza a ciertas condiciones, o que una norma le enlaza a una determinada condición. Esa condición, en tanto sea, por ejemplo, un antecedente, podríamos decir, ¿no? En tanto sea, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una norma que establece el decreto del Poder Ejecutivo, que es una norma que establece, por ejemplo, que si hay alguien infectado de coronavirus, debe ser internado
digamos, bueno, en forma coactiva, ¿no es cierto? Debe ser internado, digamos, por la fuerza, ¿no es cierto? Debe ser internado le guste o no. Eso sería la coacción. Bien, entonces ahí la coacción no adquiere el carácter de sanción, porque se le imputa, se le atribuye, la norma lo enlaza a una condición. En cambio, cuando la coacción está enlazada a un acto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la coacción, por ejemplo, sería ir a prisión, ¿no? Está enlazada a un acto, por ejemplo, el homicidio. Bueno, ahí la coacción tiene el carácter de sanción. Entonces empezamos con el concepto de sanción, que es un concepto, digamos, primordial en la teoría de Kelsen, el concepto de sanción. Actos coactivos que son sanciones. Hay unos que no lo son, pero esto lo dice más tardíamente Kelsen en su última teoría, ¿no es cierto? Esta distinción entre actos coactivos que no son sanciones y otros que lo son. Él siempre hizo hincapié en la cuestión de el acto coactivo que es sanción. ¿Cuándo un acto coactivo es sanción? Bueno, justamente cuando es el consecuente de un antecedente, ¿no es cierto?, determinado por las normas, ¿no es cierto?, determinado por la propia norma, y ese antecedente consiste en un acto humano. Por ejemplo, el delito de homicidio, ¿no?, que está enlazado por la prisión en algunos sistemas jurídicos, por ejemplo en el nuestro, o con la pena de muerte, el homicidio, el homicidio agravado, ¿no es cierto?, en ciertos estados, bueno, con la pena de muerte. Entonces, digamos, la sanción es un acto coactivo que la norma le atribuye a otro acto, a un acto que lo llamamos ilícito, o lo podemos llamar también delito. Delito no en los términos de la teoría penal, delito en general, puede ser delito civil, ¿no es cierto? Bueno, ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera una definición mucho más específica de delito, cuando vean el derecho penal, mucho más específica de delito y cuasi delito cuando vean derecho civil, bien. Pero esto estamos hablando de una teoría general, ¿no? Y estamos hablando de el acto ilícito o el delito. Vamos a decir el acto ilícito mejor. Entonces, la sanción es un acto coactivo que la norma le enlaza a otro acto humano, ¿no es cierto?, que le llamamos el acto ilícito. Bien. Bien. Ahora, ¿en qué consiste esa sanción? Bueno, básicamente, ya dijimos, acto coactivo, pero es irrogar un mal, ¿no es cierto? Es, digamos, la privación de un bien, consiste en eso. Por ejemplo, ¿qué sanciones tenemos? Dijimos la del derecho penal, la de prisión, también la de la pena de muerte, ¿no es cierto? Que no está acá en Argentina, pero sí en otros estados. Bueno, la inhabilitación para determinadas actividades, ¿no? Bueno, también tenemos las penas civiles, como la ejecución forzada de bienes. Supongamos, cuando el deudor no paga la deuda, bueno, el acreedor, digamos, le hace un juicio y demás, y finalmente termina en que si no cumple con su obligación, bueno, se le ejecutan los bienes, se le rematan los bienes. ¿Para qué? Para que el dinero obtenido justamente de ese remate resarza o cumpla con el pago al acreedor, ¿no es cierto? Sustituya el pago, ¿no es cierto?, que debió hacerle el deudor, ¿no? Y justamente compensa el crédito del acreedor. Bueno, entonces, sanciones penales, sanciones civiles. Ejecución forzada de bienes, podemos ver una sanción civil, ¿no? Bien, pero también tenemos, por ejemplo, las sanciones del derecho internacional. La sanción, digamos, la guerra, la represalia, son sanciones que Kelsen identifica como sanciones del derecho internacional. Bien, tenemos también sanciones del derecho primitivo. Bueno, en definitiva, ustedes saben que esto es una teoría general del derecho. Son varias sanciones, ¿no? Podemos recoger cualquier sanción a lo largo de la historia del derecho y, digamos, si nos fijamos en el derecho internacional o un derecho nacional o un derecho primitivo o lo que fuera. O sea, entonces, ¿en qué consisten todas esas sanciones? En irrogar un mal o en la privación de un bien. De un bien
considerado como tal por el propio orden jurídico, ¿no es cierto? Porque puede darse el caso, digamos, que alguien que comete un delito, digamos, le parezca buena la sanción que tenga. Pero no, eso no es irrelevante, lo psicológico, para considerar justamente el mundo normativo. Es digamos, lo que el propio orden jurídico determina como un mal, considera como un mal, o como la privación de un bien, ¿no es cierto? Que puede ser, digamos, un bien como la vida, o la libertad, o un bien patrimonial, ¿no es cierto? Bien, ahora seguimos.